Viernes 29 de marzo. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este paseo que damos cada mañana por los kioscos virtuales y los kioscos físicos. Diario Córdoba, Diario El Día, ABC, también Prensa Digital, nos acompaña hoy como cada viernes Paula Badanelli. Paula, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Directora, como saben, del diario La Voz de Córdoba. Bueno, hoy temas variados, aunque bastantes coincidencias, ya la semana va completándose, con lo cual las agendas van copando las portadas. Vamos a empezar, como es habitual, por el decano, por el diario Córdoba, que dedica su portada a la vivienda, y la tienen. Los inquilinos deben a Vincorsa unos 2 millones por alquileres, titula. La empresa municipal de vivienda aprueba hoy las cuentas para el año 2000, aprueba las cuentas del año pasado, del 2018. La deuda se ha logrado reducir tras abrirse más de un centenar de procedimientos en los juzgados. Bueno, el tema de Vincorsa, que se puede plantear como servicio público o como negocio, parece una empresa pública de vivienda, debe plantearse más como servicio público, y casi se asume que buena parte de los inquilinos de la vivienda de Vincorsa son personas con dificultades para hacer frente a los pagos. Claro, lo que pasa es que no debería aparecer como deuda. O sea, es cierto que si fuera un servicio público. Claro, si se plantea como servicio público y se le da una vivienda al que no la puede pagar, no le ponga usted un precio inasequible y no permita usted que esa persona aparezca como deudor, ¿no? Lo que pasa es que también, José Luis, las empresas públicas deberían intentar ser sostenibles, porque yo no sé hasta qué punto el Ayuntamiento de Córdoba puede asumir dar viviendas gratis a todo el que las necesita. Entonces yo entiendo que lo que debería haber es un equilibrio e intentar poner el filtro antes, o sea, buscar personas que tengan capacidad para pagar un mínimo e intentar bajar los costes de esa vivienda al mínimo asumible por cada familia, de manera que no tengan que estar apareciendo como deudores gente que a lo mejor es que no tiene posibilidad. También habría que ver si es una situación mantenida en el tiempo o es una cosa puntual que pueda posponerse el pago, en cuyo caso tampoco aparecerían como deudores, simplemente sería como una carencia en el pago del alquiler. Sí. Yo creo que lo que no tiene sentido es que aparezca una deuda que a lo mejor es imposible de cobrar o que nunca se debería haber contraído, ¿no? Claro, porque además Vincorsa, que originariamente sí que tiene pisos sociales, luego los precios no son tan baratos de Vincorsa. Cuando personas que han intentado adquirir un piso en Vincorsa, se les exige unos requisitos de ingresos que no todo el mundo accede a un piso, por ejemplo, en compra, en alquiler un poco distinto. Es decir, que el carácter social de Vincorsa no sé hasta qué punto, porque por ejemplo la empresa pública de vivienda de la Junta sí que es muy barato, son viviendas, más que de VPO, es vivienda social, con alquileres de 50 euros, pero Vincorsa ha perdido quizás ese carácter social. Claro, porque quizás se construyó en un momento en el que los costes eran los que eran, José Luis, sí. Y al final, Vincorsa construye, no a precio de mercado, pero está claro que tampoco nadie da duros a 4 pesetas. Y es cierto que a lo mejor ahora habría que plantear, oye, pues una solución para que esa vivienda tenga un coste menor reflejado, de manera que el alquiler pueda ser también más ajustado a las posibilidades reales, ¿no? Pero ya te digo, lo que no tiene sentido es que se le ponga un precio que la gente no puede pagar, que se permita que no se pague y que luego nos encontremos cuando cerramos las cuentas con que hay una deuda a lo mejor imposible de cobrar, que lo que pone en riesgo es la viabilidad de la empresa. Cuando comenzó el mandato, se recuerda a Alba Doblas, que es la presidenta de esta empresa, Alba Doblas de Izquierda Unida, presidenta de esta empresa, anunció que iba a haber un cambio de filosofía en Vincorsa, que iban a dedicarse no tanto a construir en zonas nuevas, sino a rehabilitar el casco histórico, que todos somos conscientes de que hay muchísimos solares sin construir, casas por derruir, que no se han hecho abajo por no dejar el solar vacío, pero que apenas una fachada y dentro ni nada. La verdad es que al final no se ha hecho ni una cosa ni la otra, ni se puso en marcha el plan, se abrió incluso de cooperativa, recuerda, para grupos con crisis habitacional, con problemas de vivienda, pero no se ha activado ni la nueva vivienda, ni la rehabilitación, ni siquiera este nuevo formato de la cooperativa de vivienda. Sí, yo creo que al gobierno le ha pasado un poco en Vincorsa, un poco como con casi todo, ¿no? Que una cosa eran las buenas intenciones que traían y lo que les hubiera gustado hacer, y otra cosa es lo que han podido, les han dejado o han sido capaces de hacer, ¿no? Yo creo que sería una buena opción que Vincorsa se pusiera objetivos que beneficiaran a toda la ciudad, además de beneficiar a algunos, ¿no? Y como tú bien has dicho, el hecho de constituir cooperativas para que no se caigan algunos edificios del casco histórico, sobre todo las casas patios, ¿no? Que todavía quedan y están localizadas y están perfectamente catalogadas, y cada año que pasa, desde luego, es un paso más hacia la desaparición de algunas, ¿no? Yo creo que podría buscar fórmulas de actuación que serían
económicamente más viables y que garantizarían la sostenibilidad de la empresa y que además beneficiarían, aparte de a los inquilinos, a toda la ciudad. Y era un poco la idea inicial, pero la realidad es que han pasado 4 años y no han sido capaces José Luis de hacer nada. Y al final siempre estamos hablando de Vincorsa con problemas en las cuentas, o sea, es que es algo que se repite año tras año, ¿no? Y está claro que parece que es un problema endémico que hay que abordar desde otra perspectiva que no sean transferencias continuas desde la casa matriz. Para salvar el déficit, porque las empresas públicas no pueden tener déficit, se soluciona habitualmente una transferencia que no deja de ser un engaño, porque sigue habiendo déficit, pero como lo paga papá, ya no hay déficit. Pero papá está dejando de hacer otras cosas, porque al final el dinero no es infinito, ¿no? Entonces, si yo lo pongo en Vincorsa para tapar un agujero que tampoco sabemos muy bien a qué se destina ni a quién beneficia, porque bueno, no está claro, dejo de hacer otras cosas que pueden ser beneficiosas en general, ¿no? Hablamos ayer del déficit, del superávit de Aucorsa, que yo decía que no es cierto, Aucorsa no tiene superávit. Tiene superávit porque recibe una transferencia del ayuntamiento, porque el servicio es deficitario, lógicamente, digo yo deficitario, porque si fuera un servicio que generara beneficios, habría una empresa privada que diría, oye, que esto lo hago yo, que aquí se puede sacar dinero. O sea, que son transportes, el transporte en concreto. Y por acabar con Vincorsa, ha habido una polémica hace mucho tiempo, que se mantiene, de hasta qué punto es necesario que la ciudad siga creciendo, lo territorial, se sigan construyendo edificios, por ejemplo, la Huerta de Santa Isabel, allí más para allá del Hipercor, porque hay que llevar luego autobuses, porque hay que llevar allí agua potable, saneamiento, etcétera, cuando hay tanto, como decíamos hace un minuto, tanto espacio en el casco histórico, sobre todo la Jerquía, que se está cayendo a trozos. ¿Por qué no se dedica la empresa pública de vivienda a consolidar lo consolidado y no seguir estirando el territorio? Pues yo creo, José Luis, que porque es más fácil. Te lo digo honestamente, hay cosas que son las que están previstas y si las hacemos no nos complicamos la vida, y hay cosas que no están previstas, que ni siquiera están puestas sobre un papel y que no se sabe cómo hacer, porque realmente no se trata de rehabilitar edificios en el casco histórico, se trata de hacer el casco histórico habitable y accesible, porque tú no puedes pretender que familias con niños pequeños se vayan a vivir a un sitio donde no llega el autobús del colegio, donde no pueden meter un coche, entonces donde por la noche da miedo pasear. Habría que tomar unas medidas previas antes de decir, bueno, y ahora vamos a rehabilitar edificios, porque estoy seguro de que va a haber gente que quiera vivir aquí, porque nos podemos encontrar con la situación de que se gaste el dinero, se rehabiliten los edificios y luego no encontremos un perfil de persona que quiera vivir ahí. A lo mejor el perfil son mayores, que lo estuvimos comentando el otro día, a lo mejor haciendo viviendas que sean accesibles en el casco histórico, gente que a lo mejor ya no conduce, que puede tener una pequeña tienda cerca para ir a hacer su compra, que no tenga barreras arquitectónicas, a lo mejor ese es el perfil que hay que buscar, pero yo creo que requiere un trabajo previo y con un objetivo que es, vamos a poner en valor el casco histórico y vamos a llenarlo de cordobeses para que sea un casco vivo, ¿no? Y yo creo que no estamos en ese punto, estamos en el punto de qué es lo que hay previsto. Este plan parcial, pues venga, vamos. Yo aquí coloco mi parcela, aprovecho una parcela municipal, levanto el edificio, lo vendo, incluso hago caja, porque hay quien critica, como le decía al principio, los precios de Vincorsa, que no son precios de empresa pública, son precios, no son caros, evidentemente, no es la vivienda de renta libre, pero no son viviendas sociales en concreto, son viviendas que están un poco por encima de lo que mucha gente piensa. Vamos a seguir, bueno, desearía. Sigamos avanzando. El diario El Día se va a un tema de ámbito regional, el tema del Brexit. Hoy es 29 de marzo, hoy tendría que estar Reino Unido fuera de la Unión Europea y no lo está. Sabemos que tiene un lío tremendo porque no saben cómo irse o no saben siquiera si quieren irse, y el diario El Día se fija en qué va a ocurrir con la economía andaluza en caso de que el Brexit se produzca el día que se produzca. Un Brexit duro, dice, causará pérdidas multimillonarias en Andalucía. Siempre se ha pensado en el turismo cuando se habla del Brexit, de las consecuencias del Brexit. Se fija ahora el diario El Día en las exportaciones. Reino Unido, Londres y Gibraltar, dice, son el tercer mercado exterior andaluz. La comunidad se juega 3.000 millones en exportaciones. Una parte importante desde Córdoba, no todo porque hay muchos vehículos también. Reino Unido, donde el mayor exportador para nosotros de vehículos. Pero todavía no se ha concebido esto. Y luego tenemos el campo de Gibraltar, que estará muy, muy afectado. No se ha llegado a poner negro sobre blanco qué pasa el día que esta familia decida romper, divorciarse y salir de la Unión Europea. Hombre, yo creo que el Reino Unido se ha metido en un berenjenal del que una salida airosa es complicada, José Luis. Salga por donde salga. Porque es que ya lo único que quizá dejaría las cosas más o menos como están es recoger velas y decir, bueno, nos hemos confundido, no vamos a hacer nada. Porque cualquier negociación de una salida, yo creo que Europa no va a permitir que el beneficiado sea el Reino Unido, porque sería un poco estúpido por nuestra parte, y al final yo creo que sería muy complicado que no perdiéramos los dos,
porque yo creo que algo siempre perderíamos, ¿no? Y evidentemente Andalucía perdería más que otras zonas de España, pero en concreto Cádiz. Cádiz es que yo creo que no son capaces ni siquiera de abordar el problema porque se desconoce la magnitud del problema. Sí. O sea, en el campo de Gibraltar, en la línea, en Algeciras, hay muchísima gente que vive de la economía que genera el Gibraltar, sí. claro, que trabajan allí, que tienen un acceso absolutamente fácil, es que prácticamente no hay controles, ¿no?, para los que trabajan allí. Y yo creo que eso sería un problema bastante gordo. Luego, el tema turístico tampoco creo que afectara especialmente a Córdoba, ¿no? Creo que hay provincias que... Sí, no tenemos nuestro mercado, no es... Sí, nosotros tenemos nuestro mercado que no es ese. O sea, que no pensando en Córdoba, pero pensando en Andalucía y en España y en Europa, yo creo que el tema del Brexit del Reino Unido ha sido un error de planteamiento y un error garrafal, estratégico. Yo, por lo que estoy viendo los expertos, y no tengo muchas historias, la solución que al final parece, donde está todo el mundo mirando, es hacia una salida intermedia y una petición casi inmediata de reincorporación, porque en cuanto los ingleses vean lo que ha ocurrido van a pedir, o sea que de aquí a 10-15 años estaremos como ahora, pero con un bastante más escaldado, sobre todo el grupo de los que decidan ahora divorciarse, sobre todo para vacunar al resto, porque ya ha habido otros estados que han dicho Europa no nos va bien y tal. Bueno, pues cuando se vea qué ocurre cuando un país sale de la Unión Europea, verán el frío que hace fuera. Lo único bueno es eso, que será un poco ejemplarizante, ¿no? Sí. Pero al final, ¿cuánto tiempo perdido? ¿Cuántas oportunidades perdidas? ¿Cuánto dinero tirado? Sí. ¿Y cuántos recursos humanos destinados a una cosa que al final se va a quedar en nada? Se va a quedar en nada. Sí. Vamos con las fotos. Tanto el Córdoba como el Día escogen el mismo asunto, que es unas jornadas que hubo ayer en Cobap, en Pozo Blanco. El diario Córdoba con foto de Rafa Sánchez. Cobap, 60 años como ejemplo de cooperativismo. El diario El Día muy parecido. Cobap reivindica 60 años de cooperativismo. Y la foto para Ricardo Delgado, Juanma Moreno, Luis Planas y Santiago Cabello en la foto de los dos periódicos. Son las 26 jornadas técnicas de Pozo Blanco, una jornada que tiene una consolidación fuera de toda duda. Hablamos mucho de Cobap en este programa porque es un ejemplo a seguir. Yo entiendo que es el ejemplo de cooperativismo que acaba con la atomización que siempre criticamos, tanto en la agricultura como en la ganadería, que limita las posibilidades de crecimiento de las explotaciones, y Cobap además con 60 años, o sea que ya no cabe en duda de que es un proyecto más que consolidado. Hombre, yo creo que Cobap es indiscutiblemente un modelo de éxito absoluto. A nivel andaluz y español, no solo cordobés. Es un modelo de éxito que yo creo que habría que intentar exportar a otros sectores, ¿no? Agroalimentarios de Córdoba, porque realmente es la muestra patente de que la suma de muchos pequeñitos hace uno grande, más grande que cualquier grande, ¿no? Sí. Y al final se consigue innovar, es un moderno, se paga su justo precio, aportan a la sociedad, reciben de la sociedad, tienen un reconocimiento público y al final yo creo que todo el mundo se siente orgulloso de esta empresa, no solo los propios, también los ajenos, ¿no? Y yo creo que sería de verdad importante que se estudiase un poco cómo funcionan y que alguien estuviera intentando exportar el know-how de Cobap para intentar aplicarlo en otros sectores, porque estoy convencida de que, a ver, la fórmula de la Coca-Cola ya se inventó, lo que funciona para un sector, José Luis, hay muchas probabilidades de que funcione para otro. Y fíjate tú que nadie ha intentado copiarlo exactamente igual para intentar desarrollar otra línea, ¿no? Sobre todo, lo que yo siempre he destacado de Cobap es su capacidad de adaptación en cada momento a las circunstancias, porque en el campo de la agricultura tenemos el caso de Coop, que viene de Hojiblanca, que eso viene de Cordoliva, cooperativas que agrupan a muchos pequeños olivareros y agricultores, otras cooperativas, pero que al final se ha quedado solo casi en una gestión del aceite. No tiene, como le ocurre a Cobap, abrió la línea del cárnico, abrió la línea del lácteo, abrió líneas distintas porque ha ido acaparando mercado. Tanto Cordoliva como luego Hojiblanca como ahora de Coop siguen haciendo lo mismo, pero más. Y creo que hace falta el otro paso, el paso del riesgo, el paso de querer Claro, crecer. pero porque quizá ese sea el modelo de cooperativa antiguo, ¿no? Sí. Que es simplemente gestionar los recursos, ¿no? Sí. Yo tengo claro que si funciona por volumen, abarato costes, entonces todos ganamos más. Dinero, o sea, es simplemente dinero. Aquí yo creo que el secreto está en la investigación, en la innovación y en el desarrollo. O sea, ellos quieren seguir creciendo y cada vez tocan más palos, ¿no? Porque está claro
que si se hubieran quedado solamente en ordeñar vacas y envasar leche, tendría mucha más pues leche. bueno, tendría mucha más leche, a lo mejor exportarían leche a más sitios, pero primero, poner todos los huevos en el mismo cesto pone en riesgo cualquier negocio, porque puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y yo creo que al final, en la investigación, en la innovación y en el desarrollo, es donde está el secreto y la diferenciación de COVA con respecto a otras cooperativas. Sí. Porque el resto es, ya te digo, gestionar los recursos por volumen, eso ya está inventadísimo, ¿no? Pero eso al final no aporta el valor ni marca la diferencia. Sí, el crecimiento exponencial, lo otro aritmético, sí. Lo otro va sumando y va multiplicando. Hay muchas cooperativas, los Pedroches, no solo COVA. La diferencia quizás sea esa que hablamos, ¿no? Que las otras son sumas de agricultores, de ganaderos en este caso, que se benefician mediante primas, mediante seguros, mediante centrales de compras para ordeñadoras, pero COVA tiene un paso más, que es el que le hace distinto y le hace ser una potencia en el sector, no solamente el cordobés, ni mucho menos, en andaluz, creo que es la cooperativa mayor ganadera de Andalucía y una de las más importantes de España, así que enhorabuena COVA. Ayer vinieron, como veía la foto, el ministro y el presidente de la Junta, Juanma Moreno Luis Plana, al contrario, Luis Plana Juanma Moreno, y aprovecharon para inaugurar también un brew hub, se llama, en la MAU, en lo que es el Águila de toda la vida, la fábrica de cerveza de Córdoba. Aparece en algún periódico, creo que en todos. El diario El Día lo trae en su portada. MAU inaugura el primer espacio colaborativo, brew hub le llaman, para producir cerveza artesanal, cerveza craft. Esto es todo muy inglés, todo muy americano. Aparece en todos los periódicos. En el ABC, MAU San Miguel inaugura su primera fábrica en España para hacer cerveza artesanal. Lo traéis vosotros, lo trae el diario Córdoba por algún sitio. Bueno, en el Córdoba un cintillo de apertura, capital de la cerveza artesanal, dice, o artesana. Bueno, es una experiencia pionera, ya se iban anunciando hace mucho tiempo, sí, ese asunto. La fábrica del Águila, que conocemos todos como el Águila, luego la compró Alhambra, y luego la compró el grupo MAU San Miguel, pero estaba a medio gas, trabajaban 80 personas, ahora incrementa un poquito la plantilla con esa opción, que se trata básicamente de te dejo que tú hagas tu cerveza aquí, yo te cobro un alquiler, así de, básicamente es eso. Bueno, yo creo que también es un salto de calidad, ¿no? Pasa un poco también como con el tema de las cooperativas, José Luis. Hay que intentar dar un paso más a lo que siempre se ha hecho, ¿no? Yo creo que ya no se trata de hacer cerveza, cantidades de cerveza, porque la gente se ha vuelto mucho más exquisita. Yo no he visto más cervezas que hay en los supermercados, de verdad. O sea, ya es difícil, bueno, yo no me gusta la cerveza, pero a la gente es que ya es, me gusta esta, pero de esta marca, este modelo, o sea, es increíble y yo creo que es importante que al final una fábrica que está en Córdoba y que genera empleo, hombre, que nos tenemos que alegrar de que las empresas que tenemos aquí sigan aquí y además crezcan e intenten explorar nuevas líneas. Yo creo que ahora estamos buscando prácticamente en todo más la cualificación que la cuantificación, o sea, es importante que las cosas sean buenas y sean diferentes y que tengan un punto de exquisitez más que cantidad. Y yo creo que es bueno que se ponga aquí ahora el foco en esto, porque al final, bueno, no sabemos lo que puede traernos, pero yo creo que desde luego cosas buenas, evidentemente. Claro. La primera empresa que se instala en este espacio colaborativo, en este brew hub que le llaman, es Califa, que es una empresa cordobesa que tenía antes un pequeño establecimiento para producir cerveza en el Vial, que lo ha cerrado, junto al Hotel Center, y ahora lo cierra y se marcha aquí a la fábrica de cerveza del Águila, a la fábrica de cerveza de MAU. Pueden venir más, porque lo que se trata es alquilar espacios y aprovechar la tecnología del Grupo MAU San Miguel, aprovechar incluso sus canales de distribución, porque la idea de Califa, de esta cerveza que habrán probado, cerveza artesana cordobesa, es exportar, abandonar el mercado local, que es lo que se dedicaba antes, con una tienda, un bar que tienen enfrente del conservatorio, y empezar a que suene la marca Califa, como tú dices, en los lineales, junto a la cerveza de trigo, junto a la cerveza inglesa, la alemana, la belga, y hacer un hueco con cerveza de calidad, que hasta ahora, decía Paula, antes era, y citando marca, entre el Águila y Cruzcampo, ahora hay millones de tipos y de exquisiteces. Lo que pasa es que es verdad que este tipo de iniciativas se agradecen, porque para uno pequeñito es muy difícil competir con un grande, porque ni tiene la capacidad de inversión, ni tiene a lo mejor el conocimiento ni la experiencia. Entonces yo creo que el que se ponga a disposición de pequeños un espacio donde además conviven, con lo cual ahí yo creo que la suma de muchas ideas da mejores ideas, y creo que si no hay competencia, sino que hay colaboración, pueden salir cosas muy buenas, de verdad, y es de agradecer, hombre, que pongan a disposición de los pequeños todos estos recursos, porque creo, hombre, que tampoco son hermanitas de la caridad, posiblemente busquen también ellos, oye, pues ideas nuevas y savia nueva, ¿no?, en su empresa, y es una forma que yo creo que beneficia desde luego a todo el mundo, y espero que en general a los cordobeses, por supuesto.
Experiencia pionera en España. Córdoba se convierte, como dice el diario Córdoba, en la capital de la cerveza artesana. Hay otras fábricas mucho mayores en otros sitios, pero en cuanto a este camino, esta línea de la cerveza artesana, hasta ahora se fabrican en pequeñas. Por ejemplo, el Califa, hasta ahora, hasta que se han mudado, podía producir, creo que son 10.000 litros al mes. Y ahora puede quintuplicar, si quisiera, cuando según el mercado que vaya abriendo, su producción. O sea, que es un salto cuantitativo y también cualitativo. O sea, cualitativo en cuanto a que mejora considerablemente sus instalaciones y cuantitativo en cuanto a que puede hacer una cantidad tremenda y llegar a muchos mercados que hasta ahora estaban totalmente cerrados. Más cosas. Dice el diario El Día, el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, respalda al Ayuntamiento en el pleito para finalizar la normal. Esto no va a acabar nunca, nos tiene aburrido esto como el Brexit, pero en local. Recuerden que este proyecto, que era modificar la antigua Escuela Normal de Magisterio del sector sur, para construir allí una especie de... Bueno, ha sido varias cosas. Al final lo que se quedó fue una especie de lugar de encuentro de colectivos, asociaciones y tal. Para que lleve esos 8 o 10 años, era alcaldesa Rosa Aguilar, creo recordar, en el pacto, además, con el PSOE. O sea, que han pasado por lo menos 10, 12 años desde que se puso en marcha el proyecto. Y todavía seguimos con eso cerrado y ver quién paga una reforma que no se está produciendo. Sí, es un tema, el Brexit, qué gracioso. Es un tema complejo y yo creo que al final, por una doble vertiente, ¿no? O sea, por un lado yo creo que nos empeñamos en sacar adelante proyectos antiguos que a lo mejor hace 10 o 15 años tenían sentido, pero que hoy difícilmente lo tengan con el mismo proyecto, porque ha cambiado bastante la ciudad y ha cambiado bastante la sociedad. Eso por un lado. Y por otro lado, que nos empeñamos en que en los concursos públicos lo que más puntúe sea el precio. Entonces, en momentos críticos en el que las empresas se ven que no pueden sostener los costes fijos y que tienen que coger negocio sí o sí, porque tienden a tener que desaparecer, no entrar en concurso, oye, pues se tiran los precios de una manera que ante cualquier inconveniente que te puedes encontrar en una obra, porque por eso hay un margen, ¿no? O lo había, yo creo que ya no. Yo creo que tienen que irse prácticamente a un beneficio cero y que a la mínima es imposible para la empresa asumir ese contrato. Entonces, el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dé la razón al Ayuntamiento, tampoco sé muy bien qué significa, porque está muy bien, hay veces que tú, no sé, moralmente le vendrá muy bien, pero ¿esto significa de verdad que se va a iniciar la obra, que se va a terminar la obra, que vamos a tener un edificio en uso? Significa que van a exigir a la empresa que la acabe, que va a decir no la acaba, va a sacar concurso y otro pleito, a ver cómo cobro que me debe. Por eso te digo, hombre, que yo este tipo de noticias no sé muy bien si hay que alegrarse o hay que entristecerse, porque quizá hubiera sido mejor poder llegar a un acuerdo con la empresa de alguna forma antes que tener que ir a un juicio, ganar el juicio, para que al final esto solo suponga dilatar la solución por lo menos un año más, ¿no? En la defensa de los trabajadores que componen las mesas de contratación, es decir, que la ley de contrato público obliga a aceptar la oferta más ventajosa, que antes los trabajadores podían decidir si era una baja temeraria y descartaban, y ahora ya no existe baja temeraria. Si tú me ofreces que me das 5 por lo que vale 200, hay que darse al del 5, aunque parezca una temeridad como antes se consideraba siempre. Es que, y se ha demostrado que no es, además, porque esto no pasaba antes con tanta frecuencia. Es que ha pasado en todas. Estamos parados en la biblioteca de los Patos por lo mismo, tenemos parado el centro joyero por lo mismo, tuvimos parado el Palacio de Torrijos por lo mismo, porque las empresas proponen, van a bajas casi temerarias para quedarse con la obra, con la pretensión de que luego harán un modificado de presupuesto y se lo van a pagar. Luego llega intervención, que dice no pago nada porque pone 10, te voy a dar 10, te doy 11 como mucho. Y claro, para pasar lo que pasa, lo que está pasando muchísimo difícil. Claro, pero con toda la lógica, porque es que a lo mejor en otro precio otra empresa hubiera podido ganar el concurso. Claro. O sea, que esto, el argumento legal tiene sentido. Pero al final, José Luis, encima estamos hablando del chocolate del loro, porque lo gordo de la obra no es la baja que yo hago, es la obra en sí. Entonces, a lo mejor estamos hablando de que yo ofrezco 10 en vez de 10,5 y que por ese medio tenemos paralizada la ciudad en unos temas tan gordos como los que tú acabas de nombrar, ¿eh? Porque el tema del centro de exposiciones del Parque Joyero, tú imagínate lo que hubiera supuesto tener eso en marcha. Y al final, bueno, y con el Palacio de Congresos 3/4 de lo mismo. Vamos a ver, si es que ha sido con todo lo importante para esta ciudad, hemos caído en el mismo error. Hombre, habría que hacer un llamamiento a las responsabilidades, desde luego, a las empresas. La propia presidenta de Construcor decía que no se presentaban muchos a concursos porque era un suicidio. Oye, pues eso hay que agradecer la honestidad del empresario, pero tampoco podemos quedarnos al albur de que un empresario sea más o menos honesto o asuma más o menos riesgo cuando perjudica hasta este extremo, ¿no?, al desarrollo económico de una ciudad. Quizás sea la importancia de esta sentencia, que obliga a la empresa a hacer frente a lo que se comprometió. Por lo menos, como aviso navegante, si tú quieres hacer la obra por un precio muy temerario, que sepas que tienes que hacerla. Y si te arruinas, pues te arruinas. Pero ya has visto que no se arruinan, que al final la empresa que estaba con el Parque Joyero
se fue y ahora se cubre un pleito para cobrarlo. Luego hay una serie de mecanismos de ingeniería financiera para que yo ahora cambie de empresa, que no sé cuánto, y al final no se paga y la obra se queda empantanada, como hemos visto con tantas obras, y algunas muy importantes, como decía Paula, para el desarrollo, porque había proyectos basados en el centro de congresos, o incluso hablamos del tema cultural, cuántas vallas vemos por la calle a expensas de que una obra se inicie en proyectos. En fin, bueno, pues esa sentencia que no va a suponer nada en la práctica, entiendo, sino que el ayuntamiento tiene razón y puede seguir pleiteando en lugar de terminar una obra que lleva años, no sé cuántos, muchos años. Bueno, hemos ido parándonos mucho, un par de temas culturales muy interesantes. Por ejemplo, hoy comienza la Feria del Libro, tendrán una conexión en directo cuando se inaugure, y lo va a hacer David Trueba, cineasta y también escritor. Dice el diario El Día, la parte alta, David Trueba inaugura hoy una Feria del Libro con 90 actividades programadas. La Feria del Libro no es un acontecimiento masivo, no lo es y nunca se pretendió, creo. Es verdad que hay otra Feria del Libro, le pasa a Madrid, Barcelona, Sevilla, donde sí que hay colas tremendas, actividades. La de Córdoba siempre ha sido una cosa elitista, que no sé si es que no queremos o no sabemos o no podemos hacer aquello mucho más masivo. Hombre, yo también creo que quizá estamos haciendo lo mismo que hace 15 años, ¿no? Sí, puede ser. Prácticamente, José Luis, estamos un poco como en todo, ¿no? Si yo, sabiendo que no es masivo, sabiendo que es elitista, sabiendo que cada vez viene menos gente, vuelvo a repetir exactamente el mismo modelo que hacía, pues no esperaré milagros, ¿no? Porque los milagros menos pasan todos los días y menos en el boulevard, digo yo, ¿no? Entonces, habría que intentar ver un poco qué quiere la gente, por qué no viene la gente, cómo podemos llevar libros a la gente, porque creo que es importantísimo que se mantenga, o sea, porque a ver si el planteamiento dentro de 2 años va a ser como no viene nadie me la cargo, ¿no? Que también, bueno, no será la primera cosa que desaparece así como por arte de Birlibirloque. Entonces, yo creo que si seguimos repitiendo el mismo modelo que estamos desarrollando en los últimos años, vamos a seguir obteniendo el mismo resultado. Y es una pena porque creo que sobre todo los autores, ¿no? Y la gente que, bueno, que sigue peleando, ¿no? Porque se lea, ¿no? Y porque existan libros de calidad, se merecerían un poco más de repercusión pública y de acogimiento por parte de los cordobeses, ¿no? Hay firmas muy interesantes. El caso de la inaugurada de David Trueba tendrá una cola probablemente delante del stand para firmar libros, pero aquí muchas veces hablamos antes de cantidad y de calidades. Se presentan muchos libros y algunos, lamentablemente, para el mismo autor, para la editorial y para la fiesta en sí, la feria en sí, pues si van 4 o 5 a firmar el libro, que suelen ser sus familiares, poca cosa más. Pero es un poco como poética esto, no sé si es una cosa que se autoalimenta, muy endogámica, ¿verdad?, que se hace para casi los mismos grupos, y luego se hacen cosas para críos, que van una mañanita a jugar ahí, pero no parece que se esté sembrando como para que esto funcione de año que viene. Pero es una pena que tengamos ese planteamiento, porque hay que ser un poquito más ambicioso, ¿no, José Luis? Yo creo de verdad que se podrían conseguir mejores resultados cambiando un poco el planteamiento, porque el tema de los escolares, bueno, en todos los colegios yo creo que se hacen actividades propias, ¿no?, con el tema de los libros, gracias a Dios, porque solo faltaba que dejaran de hacerlo, y que posiblemente se llegue a más niños y que a lo mejor sea más fácil llevar el libro al colegio que llevar a los niños al boulevard, ¿no?, porque tampoco creo que la cuestión sea el sitio, ¿no?, sino más bien el contenido. Y yo creo que con la cantidad de posibilidades que te abren las nuevas tecnologías, ¿no?, y todo lo que es online, habría que intentar conseguir que fuesen más cordobeses a la firma y sobre todo que conociesen lo que está pasando allí, ¿no? Y sobre todo escritores cordobeses que tenemos un montón, ¿no?, que viven sin pena ni gloria y nadie sabe que hay gente en Córdoba escribiendo cosas fantásticas, ¿no? Es una pena que no seamos capaces de vender también lo propio. Yo creo que había que ser un poco más, separar más paja del grano, que también es verdad que por cantidad no es importante, pero sí que hay autores de gran importancia que quizá caen en este marco del cordobitismo. Como es cordobita, pues para acá los voy apartando, ¿no?, por segmentos. Yo cuando voy a la Luque, a ver a mi amigo Javier, y veo que hay una estantería de autores cordobeses, no, mételos todos, los tienes porque ser cordobeses, no son ni buenos ni malos por ser cordobeses. Estas cosas me parece que a lo mejor te marca para una cosa, pero en general incluso te deprecia, ¿no? Sí. Es decir, no, aquí están los cordobeses, una especie. Yo creo que eso habría que eliminarlo. Por ir terminando, también se presentó ya la Feria de la Guitarra, Festival de la Guitarra, edición 39, la 39, que las conocimos las primeras y parece que nunca va a llegar a la 39, ni que a la 40, y muy flamenca, dice el diario ABC, con fotos para Tomatito y para José Merced. El diario El Día ha escogido la foto de Miguel Ríos, que yo creía que estaba retirado, pero bueno, viene a Córdoba, bienvenido sea, como él dice en sus canciones, a este festival. También viene esta mexicana, que no recuerdo el nombre, Lila Downs, que dice la heredera de Chabela Vargas, un poquito de cada, como siempre. La guitarra sí que es verdad que se intenta contentar a todos los públicos, y habrá mucho flamenco. Rosalén también creo que viene, ¿no? Artista de primer nivel.
Hombre, yo creo que el Festival de la Guitarra es de las cosas que en Córdoba tienen prestigio, tienen contenido y están absolutamente implantados y gracias a Dios ningún gobierno se plantea quitarlo ni moverlo, está bien y se mantiene. Lo que yo echo en falta es que sirva como reclamo turístico. Sí. Yo creo que es de consumo interno y me parece muy bien que en Córdoba haya una oferta cultural para cordobeses, pero creo que con el dinero que se gasta y con la calidad que tiene es una pena que no se invierta un poco en promoción, aunque sea, vamos a ir de menos a más, vamos a empezar por Andalucía. O sea, yo creo que se podrían conseguir unos resultados perfectamente cuantificables y visibles, ¿no? Y que conseguiríamos además, bueno, pues que hubiera más ocupación hotelera, que hubiera más consumo en los restaurantes, en bares, en farmacias, como decimos siempre, al final esto beneficia a todo el mundo, porque al final el cordobés que sale de su casa a las 9, va a un concierto y se vuelve, lo más que se toma es una tapa, ¿no? Y creo que es una pena que con el dinero que se invierte y con lo bueno que es el festival, no seamos capaces de conseguir que venga gente a Córdoba, aunque sea una noche. Es curioso que cuando veas los telediarios nacionales sale el Festival de Vitoria, sale el Festival de Benidorm, sale Madrid-Río, un montón de festivales de verano y Córdoba es que no salen ni de casualidad. Incluso cuando viene alguien importante de gira, lo ve en otro festival y no les hace la referencia de Córdoba, es curioso. De verdad que este caso Miguel Ríos no me parece que sea significativo, a lo mejor habría que intentar, como se ha hecho otros años, traer una figura de relumbrón que sea el que un poco atraiga la atención de los medios y luego intentar hacer un poco de cobertura. Yo no sé por qué, pero lo cierto es que no aparece en ningún lado. Pues yo es que José Luis, porque las cosas no caen del cielo. Sí, es que es lo que decimos siempre también con el tema de Málaga, mientras otros se mueven, si tú te quedas quieto te adelantan, es que eso es así. Entonces, no creo yo que haya ningún plan de comunicación, ni ningún plan de medios, ni haya ninguna estrategia de intentar promocionar el Festival de la Guitarra fuera de Córdoba, lo dudo. Más allá de que se pueda llevar a Fitur si no encuentran otra cosa, porque al final lo de Fitur parece que siempre es como improvisado, pero ni siquiera eso. Sí, pero el Fitur es promoción interna, claro, en definitiva. Porque bueno, sí, porque van los conceptos, claro, los cordobeses. Estamos como siempre. Pero que no creo que se haya hecho nada, y si se ha hecho mal, porque evidentemente el resultado ha sido nulo. Sí. Entonces yo creo que es cuestión de plantearse un objetivo, que estemos todos de acuerdo y que trabajemos en la misma línea, y seguro que se obtiene un resultado, mayor o menor, pero algo se obtiene seguro. Sí, luego la colaboración privada también. Ha sacado autocolación Festival de Málaga. El Festival de Málaga nació, si le recuerdan, los más mayores lo recordarán, como yo, por una idea de Jesús Gil de montar en Marbella una semana del cine. No le salió, se quedó ahí en el tintero y lo recogió Málaga, que somos habilidosos, hay que reconocérselo, y al principio el festival muy local, un festival casi, pero que tiene mucho menos años que el Festival de la Guitarra, creo que este año tiene 22 solo, o sea, le llevamos 17 años, y aparece en todos los telediarios, aparece en todos lados, y ha conseguido que Málaga sea capital de la cultura durante una semana, que acaba de terminar ahora, acaba de concluir. Córdoba, que lleva mucho más tiempo, que era para que hubiera consolidado, no ha conseguido mecenazgo, porque lo que hay es una cosa muy puntual, que hace, creo que hace Carbone, sí, alguien hace, los Cruzcampo, ¿no?, que coloca la guitarra esta, mecenazgos muy locales, muy puntuales. Málaga sí que ha conseguido aquello, enganchar empresas, enganchar la ciudadanía, enganchar todo. Creo que muchas veces, a mí me gusta muy poco mirar a Málaga, parece que estamos siempre envidiando lo que ocurre, pero, en fin, la comparación es una cosa. Los hechos son los que son, ojalá estuviéramos hablando de otra cosa, José Luis, pero es la realidad. Y luego, hombre, lo que tú dices de la iniciativa privada, es verdad que cualquier cadena de hoteles, cualquier restaurante podría inventarse un paquete donde incluyese un concierto, incluyese una noche y una cena, es cuestión de que se junten 4. ¿Y por qué no pasa esto en Córdoba? Yo creo que porque tampoco anima el ambiente en general ni el entorno, porque no puede ser que los empresarios de Córdoba tengan un sello de yo no hago nada ni quiero ganar dinero, eso es imposible, sobre todo cuando son grandes cadenas que a lo mejor en otros sitios lo hacen. Entonces yo creo que es que no encuentran el ambiente adecuado o el respaldo institucional o no hay un liderazgo por parte del ayuntamiento a la hora de invitar a las empresas privadas a que desarrollen este tipo de actuaciones, ¿no? Porque ya te digo, ni siquiera es una cuestión de coste, o sea, no estamos hablando de gastar cantidades ingentes de dinero en promoción y en televisión, esas cosas ya no se hacen, eso era cuando la gente tenía dinero de sobra o creía que lo tenía, pero es una pena porque yo estoy convencida de que bien gestionado se encontraría colaboración público-privada y obtendríamos resultados, seguro. Sobre todo, creo que somos participativos. Málaga, volviendo a festivales, por acabar con ese asunto, hay cine en los barrios, hay restaurantes que hacen menú de cine, hay colegios que preparan cosas para todo el año se habla de cine, hay concursos de cortos que luego van al cine.
Es decir, se siembra todo el año y luego llega el mes de marzo y se recoge en beneficio. Todo eso se puede trasladar igual a Córdoba. O sea, podrían hacerse festivales o concursos de pop rock local que luego fueran al festival con su noche del local. Podría hacerse música a otro nivel en barrios. Podría hacerse cosas que no se trasladan o por falta de imaginación, no sé, falta de recursos, falta de colaboración, no sé cuál es la razón, pero que no se hace sí que lo sabemos. Claro, pero al final la culpa no puede ser del último de la cadena, tiene que ser del primero, José Luis. Y si una cosa que organiza el ayuntamiento no tiene el efecto deseado en la ciudad, la culpa evidentemente es del ayuntamiento. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con quién? Pues habrá gente que estará pensando en esto, ¿no? No nos lo van a encargar a ti y a mí. Ojalá. Seguramente si nos lo encargan a ti y a mí, hablando un poco con vuestra audiencia, seguro que encontraríamos alguna fórmula buena de trabajo. Bueno, pues vayan a Festa de Guitarra, vayan a Feria del Libro, vayan a la Bienal de Fotografía, que continúa además este año con un evento interesantísimo la Bienal. También tiene un aniversario, no sé qué número por ahí de vosotros, pero es muy interesante. Ha habido un par de muestras muy interesantes, conferencias, y queda todavía por delante un programa interesante la Bienal. Sí, por oferta no será, si es que en esta ciudad tenemos de todo, José Luis. La semana de TV es que de verdad que es que tenemos de todo. La pena es que no seamos capaces de rentabilizarlo, sí. Porque desde luego, vamos, yo creo que no nos echa la pata por alto nadie. Y además lo peor es que hay muchos cordobeses que no saben que Feria del Libro inaugura hoy, no porque falta de anuncios, sino porque no se hace una promoción, creo yo, no se traslada la promoción a los barrios, a las asociaciones de vecinos, a las asociaciones culturales, no hay una traslación del programa que permita que todo se retroalimente, porque, y yo siempre lo he dicho, una Feria del Libro en los barrios, sí, a otro nivel, haría falta mover el día del libro, no solamente llevar a la gente al bulevar y que se pasen por allí oyendo por megafonía en el pabellón tal, va a firmar libros no sé quién. Y te asoma y está él y su primo, ¿no? Creo que es un error de concepto, pero en fin. Bueno, pues ojalá que sea así, que consigamos que esto se despierte y si lo que aportemos nosotros, no, Paula, pues aportaremos lo mejor posible. Ojalá. Gracias por tu visita de cada viernes. A vosotros siempre. Gracias a ustedes por estar ahí, les dejo como cada día con la promoción habitual de esta casa. Nosotros nos vemos el próximo lunes. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.